Vamos a escuchar en este momento a Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y también esperamos las palabras de Joe Biden respecto al veredicto sobre Derek Chauvin. Black Americans and black men in particular have been treated throughout the course of our history as less than human. En el curso de la historia, black men are fathers and brothers, negros, afroamericanos, padres, hermanos, hijos, tíos y amigos y vecinos. Sus vidas deben ser valiosas en el sistema de educación y en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema de asistencia social, en el sistema económico también, y también en el sistema criminal en nuestra nación. Adelante. Porque los teléfonos inteligentes de muchas personas en Norteamérica han grabado situaciones en contra de los afroamericanos. Y esto está guardado para generaciones. Mis padres también protestaron en los 60s y miles de nosotros también están protestando por las cuestiones raciales del año pasado, por esas injusticias. Esto es no solamente un problema para los afroamericanos o para las personas de color, es un problema para cada norteamericano de mantenernos también de esta promesa de sostener la justicia para todas las personas y devolver también todo el potencial. Estamos y somos parte del legado de George Floyd. Y ahora nuestro trabajo es honrarlo a ellos. Es mi gran honor presentar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hoy, el jurado de Minnesota encontró al ex policía de Minnesota, Chauvin, culpable de todos los cargos, de los cargos de asesinato, de todo el mundo para que lo vea. El sistema de inmigración también esto es justicia para todos los afroamericanos, para encontrar estas cuestiones de todas las experiencias que han tenido los afroamericanos en cada uno de los días. En nombre de George Floyd, también protestamos por los derechos civiles desde los años 60. Las protestas han unido a todas las razas en generaciones. Y es para decir que es suficiente. Es suficiente para detener estos asesinatos, estos crímenes. Hoy este veredicto es un paso adelante. Hemos hablado con el gobernador de Minnesota y agradecerle a todo su equipo también. Hemos también hablado con la familia de George Floyd, de nueva cuenta, una familia de extraordinario valor que nada podrá traer a su hermano, a su hijo de regreso. Pero esto será un paso adelante para la justicia norteamericana. Pero dejemos en claro algo. Esto es una vía que tenemos que recorrer mucho adelante para toda la gente que está luchando por esto, para la gente que está grabando todos estos dramas con sus teléfonos inteligentes y son testigos. Almost 10 minutes in broad daylight for ultimately the whole world to see. Officers standing up and testifying against a fellow officer instead of just closing ranks, which should be commended. A jury who heard the evidence
carried out their civic duty in the midst of an extraordinary moment, under extraordinary pressure. For so many, it feels like it took all of that for the judicial system to deliver a just basic accountability. We saw how traumatic and exhausting just watching the trial was for so many people. Think about it, those of you who are listening. Think about how traumatic it was for you. You weren't there. You didn't know any of the people. But it was difficult, especially for the witnesses who had to relive that day. It's a trauma. On top of the fear so many people of color live with every day when they go to sleep at night and pray for the safety of themselves and their loved ones. Again, as we saw in this trial from the fellow police officers who testified, most men and women who wear the badge serve their communities honorably. But those few who fail to meet that standard must be held accountable, and they were today. One was. No one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here. In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again. To ensure that black and brown people, or anyone, so they don't fear the interactions with law enforcement, that they don't have to wake up knowing that they can lose their very life in the course of just living their life. They don't have to worry about whether their sons or daughters will come home after a grocery store run, or just walking down the street, or driving their car, or playing in the park, or just sleeping at home. And this takes acknowledging and confronting head-on systemic racism and the racial disparities that exist in policing and in our criminal justice system more broadly. You know, state and local government and law enforcement needs to step up, but so does the federal government. That's why I've appointed the leadership of the Justice Department that I have, that is fully committed to restoring trust between law enforcement and the community they are sworn to serve and protect. I have complete confidence in the Attorney General, General Garland's leadership and commitment. I've also nominated two key Justice Department nominees, Vanita Gupta and Kristen Clark, who are eminently qualified, highly respected lawyers who have spent their entire careers fighting to advance racial equity and justice. Vanita and Kristen have the experience and the skill necessary to advance our administration's priorities to root out unconstitutional policing and reform our criminal justice system. And they deserve to be confirmed. We also need Congress to act. George Floyd was murdered almost a year ago. There's meaningful police reform legislation in this necesitamos hacer una reforma del sistema judicial. Es de lo que hemos hecho y hemos para que tengamos que detener esas conductas incorrectas de los departamentos de policías, de las personas que supuestamente están hechas para defendernos y para cuidarnos, y estas cuestiones que están ya hechas. Mi conversación con la familia de Floyd. Así que vamos a firmar leyes tan pronto como sean posibles. Es más de lo que tenemos que hacer, finalmente. Es el trabajo que tenemos que hacer nosotros días para que estas cuestiones policíacas se lleven a cabo. Finalmente, estas cuestiones tendrán que redundar en la seguridad de todos los norteamericanos, también como ha sido para la familia de George Floyd. Pero esto no traerá la vida a George. Pero el dolor de su familia tendrá un propósito también. Por el legado de George,
su muerte no sea en vano. Y tenemos que hacer lo posible para honrar su memoria. Eso es lo que es la pérdida de estos padres y la hija también. Y como ya lo habíamos dicho también en el funeral de George, que ha sido una pérdida para todos. Y le sostenemos sus manos y decirle que estamos orgullosos y que no lo olvidaremos, que su papá cambió al mundo. Así que en esta tarde, su papá cambió al mundo. Ese será su legado, un legado de paz, no de violencia, sino de justicia, de tener algo apropiado para esto. Las protestas violentas no. Los agitadores y extremistas que no tienen interés en la justicia social. Estas personas que destruyeron casas y propiedades, incendiaron cosas. Tenemos que detener estas cuestiones y buscar una justicia racial exitosa. Es el tiempo para que este país se reúna, junte a todos los norteamericanos y detener este odio que hay en Estados Unidos. Ha habido muchas veces que nos hemos visto confrontados a lo largo de estos 200 años, más de 200 años, y que hemos sido todos creados iguales en igualdad, y que la cuestión racial tiene que estar separado de esto. Las cuestiones sociales norteamericanas deben estar buscando para que nuestros trabajos sean hechos. Tenemos que escuchar. Que no puedo respirar. Lo que escuchamos. Esas fueron las últimas palabras de George Floyd. No dejemos que esas palabras mueran con él. Hay que mantener esas palabras. No podemos darle la espalda a esto. Tenemos la oportunidad de cambiar esto en este país. Es mi deseo y oración de que se viva este legado. Dios los bendiga y que Dios bendiga a la familia de George Floyd. Muchas gracias por estar aquí. Este será un momento de cambio para todos nosotros. Gracias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también escuchamos a Kamala Harris, y el presidente de Estados Unidos termina diciendo que este tiene que ser un momento para iniciar con el cambio.